El día de la verdad llegó, y como si de un guión de Hollywood se tratara, el universo nos ha dejado boquiabiertos una vez más. Lo que está sucediendo con el objeto interestelar 3I Atlas es, en una palabra, una auténtica locura. No me malinterpreten, en la NASA amamos los misterios, son la gasolina de la ciencia, pero este viajero cósmico no para de acumular anomalías con cada nueva observación. Y la intriga que genera no es solo para nosotros los científicos, tiene enganchado al público general como si fuera una serie de Netflix con un nuevo capítulo cada día. Y es que esta historia lo tiene todo. Astronomía de vanguardia, telescopios apuntando al límite, misterios ancestrales y, por supuesto, ese ingrediente picante que a todos nos fascina, la posibilidad de vida extraterrestre. Todo comenzó tranquilamente a principios de julio de este año, cuando nuestros sistemas de observación en Chile detectaron un cuerpo entrando en nuestro sistema solar. Al trazar su trayectoria confirmamos lo que esperábamos. Venía de fuera, era el tercer objeto interestelar jamás descubierto en la historia de la humanidad, de ahí su nombre 3I, y el resto es por el sistema que lo encontró Atlas. Hasta aquí, una detección normal, emocionante pero normal. Lo raro vino por una enorme casualidad. Atlas venía de frente en el plano de nuestro sistema solar, y su paso cercano a varios planetas nos permitió una observación de detalle, una precisión que ha hecho saltar todas las alarmas. Este objeto no es como los demás. Viaja a una velocidad de vértigo, es más antiguo que nuestro propio Sol. Su composición es extraña, con picos de CO2 y una relación níquel-hierro peculiar. Y hasta su cola y su forma de reflejar la luz son atípicas. Pero el clímax de la historia nos lleva al 28 de octubre de 2025. ¿Por qué ese día era tan crucial? Para entenderlo tenemos que viajar 8 años atrás, a 2017, cuando detectamos a Un-i Oumuamua, el primer mensajero de las estrellas. Oumuamua nos desconcertó con dos peculiaridades: su forma, muy alargada para lo habitual, y lo más sorprendente, una aceleración no gravitatoria tras pasar cerca del Sol. Es decir, algo lo empujó además de la gravedad solar. Fue entonces cuando el astrónomo Avi Loeb, de Harvard, propuso su audaz hipótesis. Esa aceleración podría ser causada por tecnología, quizá una vela solar que usa la radiación de una estrella para impulsarse. Oumuamua se perdió demasiado rápido para ser estudiado a fondo, y la idea de Loeb fue ridiculizada, pero el misterio quedó abierto. 8 años después, la pregunta con Atlas era inevitable. ¿Se aceleraría también tras su perihelio, su paso más cercano al Sol? Este encuentro crítico se dio justo en un momento de eclipse con la Tierra, una coincidencia que algunos han visto como un diseño. Desde ese 28 de octubre, cuando Atlas salió del eclipse solar y pudimos volver a observarlo, el universo no ha dejado de mandarnos señales. La primera anomalía ocurrió justo antes del perihelio. Nuestros telescopios captaron un aumento de brillo increíblemente rápido, multiplicándose por 5 en apenas unas semanas. Es algo que la ciencia no logra explicar del todo, aunque se relaciona con la eyección de material. La segunda anomalía fue visualmente espectacular. Atlas ha cambiado de color, pasando de un tono rojizo, que esperaríamos por el polvo, a un verdoso, y finalmente a un color azulado que no entendemos en absoluto. Un color más azul en astronomía suele implicar mayor temperatura, lo que aumenta la perplejidad sobre lo que está sucediendo en la superficie de este objeto. Y ahora, el dato clave que lo ha puesto todo patas arriba. Sí, Atlas se ha acelerado con una aceleración no gravitatoria, al igual que Oumuamua. ¿Qué significa esto? Bueno, la explicación más sencilla y natural se basa en la tercera ley de Newton: acción y reacción. Piensen en un cohete. Expulsa gases a gran velocidad hacia atrás, acción, para propulsarse hacia adelante, reacción. Un cometa, al acercarse al Sol, sublima sus hielos, pasa directamente de hielo a gas, y, si esos gases son expulsados como chorros, empujan al núcleo, creando un efecto cohete-cometa. Sin embargo, para explicar la magnitud de la aceleración observada en Atlas, el Dr. Loeb estima que el objeto tendría que haber expulsado unos 5.5 billones de toneladas de masa, alrededor del 15% de su masa inicial. Si esto fuera cierto, deberíamos estar viendo una nube de gas masiva formando una cola de cometa. La ausencia de una cola clara en las imágenes recientes es lo que alimenta la hipótesis alternativa. Loeb insiste: si el mecanismo de aceleración no es la sublimación masiva de gases, debe haber otra causa, y es ahí donde retoma su idea de un mecanismo inteligente o una vela solar. Esta postura ha polarizado a la comunidad científica, con críticas muy fuertes, lo que ha provocado que el propio Loeb adopte una postura más combativa.
desafiando a aquellos que descartan su hipótesis sin datos concluyentes. Y por si fuera poco, la gestión de la información por parte de la NASA ha añadido una capa de tensión a este drama cósmico. La agencia posee imágenes de oro puro, tomadas hace un mes por la cámara HiRISE de la Mars Reconnaissance Orbiters, cuando Atlas pasó muy cerca de Marte. Estas imágenes son de una precisión sin precedentes, pero no se publican. Este silencio, achacado inicialmente a recortes presupuestarios y servicios mínimos, ha sido interpretado por Loeb como una retención deliberada. De hecho, su campaña de presión llegó hasta una congresista, Ana Paulina Luna, quien ha presionado a la NASA para que libere las imágenes por interés público, sugiriendo incluso en un tuit que Loeb podría tener razón sobre algo relacionado con la cola de Atlas. La situación llegó a ser tan inusual que el administrador de la NASA fue destituido en medio de este debate, añadiendo un elemento de intriga política a la ecuación cósmica. Mientras tanto, este enigma se convierte en una oportunidad de oro. Las teorías nos dan un mapa, pero las anomalías como Atlas son las que nos obligan a avanzar, a revisar nuestros mapas. La excelente noticia es que Atlas ya salió de detrás del Sol y continuará su viaje por nuestro sistema. Su momento cumbre será el 19 de diciembre cuando pasará cerca de la Tierra. Ese día, todos los telescopios estarán apuntando, y lo más emocionante es que por su brillo será visible incluso con telescopios amateur. Loeb, en su valentía, nos recuerda un principio fundamental de la ciencia. Hay que atreverse a plantear hipótesis alternativas, incluso las más extravagantes, para falsearlas. Como cuando en la física se propusieron los viajes en el tiempo para explicar una anomalía. Es la esencia de la ciencia. Ves algo que no entiendes y lanzas una idea. Si lo piensas bien, la hipótesis de Loeb no es tan descabellada. Se basa en la paradoja de Fermi. Si el universo es vasto y viejo y la vida debe ser común, ¿dónde están todos? ¿No sería esperable que una civilización con millones de años de ventaja haya llenado la galaxia de sondas y artefactos? Atlas, aunque al final solo sea un extraño cometa, ya está ganando. Nos ha obligado a mirar al cielo con la mente abierta, a debatir en las altas esferas del poder y, sobre todo, a recordarnos que la curiosidad y la libertad de pensamiento son los verdaderos motores del conocimiento. El universo nos ha enviado un misterio y nosotros, la humanidad, no vamos a dejar de buscar la respuesta. Y con la vista puesta en ese encuentro crucial del 19 de diciembre, solo nos queda esperar y observar. El 3I Atlas nos ha demostrado que las anomalías son el verdadero motor de la ciencia, desafiando nuestras teorías y abriendo puertas a lo desconocido. Sea cual sea la verdad, un cometa exótico o algo más audaz, lo que realmente importa es que el espíritu curioso y la libertad de pensamiento nos impulsan a seguir buscando. Si este viaje por los límites de la astronomía te ha resultado tan fascinante como a mí, no olvides darnos un me gusta para apoyar este tipo de contenido. Suscríbete al canal para no perderte las actualizaciones sobre Atlas y otros misterios cósmicos. Gracias por acompañarnos en esta aventura de la NASA y nos vemos en el próximo descubrimiento. Sigan mirando las estrellas.